Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2017, yo soy Mávila Huertas y nuestro primer invitado de la noche es el ministro de Justicia. Está con nosotros Enrique Mendoza, ministro de Justicia y Derechos Humanos, porque hoy se ha suscitado un hecho singular en el Congreso de la República. Bienvenido, ministro, gracias por estar aquí. Buenas noches, Mávila, muchas gracias. Bueno, comentábamos con el público esta situación generada por la evaluación que ha hecho la Comisión de Constitución en el Parlamento. Ustedes recordarán que el presidente había decidido responder por escrito el interrogatorio que le hacía la Comisión Lavallato respecto al tema de la carretera interoceánica y toda la gestión, en tanto él fue funcionario del gobierno de Alejandro Toledo. En un momento la Comisión Lavallato, ante la negativa del presidente de recibirlos presencialmente en Palacio de Gobierno, dijeron, bueno, vamos a emitir esto a una consulta en la Comisión de Constitución. A ver qué dice Constitución, cuáles son los caminos, si podemos obligar al presidente, no lo podemos obligar, puede responder por escrito, o en qué situación queda este asunto. Hoy la congresista letona dijo que la comisión puede citar al presidente, que el presidente está en la obligación de comparecer ante la Comisión Lavallato. Pero bueno, antes de entrar a la entrevista, ¿por qué no dejamos que la propia congresista letona diga lo que dijo en este byte que tenemos? Hoy el Congreso de la República ha establecido que el presidente de la República no solamente tiene la obligación moral y ética de acudir a una comisión investigadora, sino también la obligación constitucional. En ese sentido, se ha establecido que el presidente tiene la obligación de comparecer a la Comisión Lavallato para rendir su manifestación respecto de la investigación que tiene a su cargo esta comisión por los hechos ocurridos antes de que él asuma el cargo de presidente de la República, es decir, cuando fue ministro del gobierno que viene siendo investigado por corrupción del señor Alejandro Toledo. Bueno, definitivamente son declaraciones que a cualquiera le preocupan. Es una congresista de la Comisión de Constitución que está hablando de una acusación constitucional en contra del jefe de Estado por actos cometidos antes del gobierno. ¿Es esto posible? ¿Se puede acusar constitucionalmente al presidente? Para la bancada de Peruanos por el Cambio, la situación más bien sería esta. Hay también intención de dar un mensaje político, conmigo no te metas, y quizás también toda conjetura es válida en esta coyuntura, también quizás ir forzando o construyendo mecanismos para generar en el futuro una vacancia. No descartamos ninguna posibilidad, todo está dentro de la evaluación política. Tras una remoción a los 4 magistrados, ¿qué viene? Una nueva elección de los magistrados. ¿Quiénes lo nombran? El Congreso de la República, ¿correcto? Al fiscal de la Nación, en la posibilidad de que haya una sanción y una destitución, tendrá que designarse un nuevo fiscal de la Nación, pero ya bajo el mensaje político, pórtate bien. Entonces, aquí hay en cierta forma una remoción que se tiene que dar, que se quiere dar como mensaje político a la propia institucionalidad del Estado. Entonces, esto es sumamente peligroso. Y a efecto de ello, nosotros como bancada estamos mostrando no solamente nuestra extrañeza, sino nuestro rechazo a este tipo de actitudes y comportamientos que desde el seno del Congreso se está tejiendo. Es lo que dijo el vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio. Ahora, la situación sigue siendo delicada y queremos tratar de entender cuál es la salida del presidente. Y si esto realmente se atiene, se acoge, está enmarcado por el ámbito constitucional en nuestro país. El ministro de Justicia tiene una interpretación de lo ocurrido y por eso lo hemos invitado esta noche para que nos la cuente, nos la comparta y nos diga cuáles son los caminos que va a seguir el Poder Ejecutivo y el presidente. Concretamente, usted es su asesor en materia legal. Me imagino que han conversado durante el día acerca de estas declaraciones. Bienvenido nuevamente. Bueno, buenas noches. En realidad no he podido conversar todavía porque el presidente está ausente. Sí, ¿no? yo sé que está. Pero voy a hablar con él. No en cualquier momento todavía me comunico con él. Hay una gran diferencia de horas. Sin embargo, eso no es problema. Lo que puedo informar a la teleaudiencia es, en primer lugar, que esto hay que verlo desapasionadamente, con frialdad, objetivamente, el informe de la congresista letona, que hace algunas precisiones muy interesantes desde el punto de vista jurídico y constitucional. Por eso decía que cuando se ve esto desde el punto de vista constitucional, permite una interpretación que no nos debe preocupar tanto como aparentemente podría parecer. Me explico.
En primer lugar, quisiera mencionar que este es el segundo informe del Congreso. El primero fue del congresista Torres, con referencia a la comparecencia de un fiscal. En ese informe, el congresista, que se llama informe del congresista Torres, informe Torres, dejó muy claro que el único exceptuado de comparecer era el presidente de la República conforme al artículo 117. Muy bien. En este caso, el informe de la congresista letona hace un distingo y además hace una serie de definiciones dentro de los considerandos que son muy interesantes. Por ejemplo, la comparecencia. Dice, la comparecencia nos imaginamos la asistencia física y la comparecencia, de acuerdo al informe de la congresista letona, indica que es la obligación del presidente de colaborar en una investigación. De colaborar. Y abre la posibilidad, y no la posibilidad, sino sustenta que esa colaboración puede ser escrita, porque esa es una potestad, reconoce la potestad que tiene el presidente, de colaborar en forma escrita. Y lo dice claramente en el informe. En conclusión, ustedes interpretan, el Ejecutivo interpreta esta evaluación que ha hecho la Comisión de Constitución como simplemente una ratificación de que el camino por el que había optado el presidente de la República para atender las inquietudes de la Comisión Lavallato es el correcto. ¿Va a seguir siendo una respuesta por escrito? Efectivamente. Lo que ocurre es que una cuestión de formalidad, que aparecía por temas y no por preguntas, cuando la cuestión es perfectamente, se pone un signo de interrogación y es una pregunta, un tema, ¿no? Eso es lo que quisiera precisar. Ahora, por favor, déjeme un minuto explicar el contextualizar este tema, este asunto que es tan importante. En primer lugar, la Constitución debemos interpretarla en forma conjunta. Por un lado tenemos una facultad omnímoda del Congreso de investigar. Y el presidente tiene que colaborar con esa facultad. Por otro lado, hay una norma especialísima que protege al presidente y no hace ninguna especificación o no aclara o precisa, pero no es que no aclare, sino que deje en claro que el presidente no interesa si cometió un hecho irregular antes o durante, simplemente está protegido y blindado. Es un privilegio constitucional expreso que se estableció en 1826 por primera vez. Se repitió en 1860, en 1867, todas las constituciones que estoy mencionando. Se repitió en la Constitución de 1820, en la de 1933, luego la de 1979 y la de 1993. Todas protegen al presidente. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 110, el presidente no solamente es jefe de Estado, sino personifica a la nación. Entonces había que liberarlo de estar asistiendo a todas las investigaciones. Permítame una repregunta para entender mejor. A ver. Entonces, ¿cómo entendemos esta declaración de la congresista letona cuando dice que las presuntas irregularidades, para no hablar de delitos, cometidas antes del ejercicio de la presidencia, sí podrían ameritar una acusación constitucional en contra de Pedro Pablo Kuczynski? Que podrían ameritar, pero en este caso no estamos hablando de investigado. Él está citado como testigo, que es cosa muy diferente. En ese punto podría haber un exceso, una discrepancia, ¿no? Pero él está citado si cambiara a investigado, de testigo a estamos investigado. Hablando de otro tema, que también el 117 protege al presidente. Es decir, no hace si es testigo o investigado, mientras que el informe de la congresista letona sí hace ese distingo. Pero el 117 no hace ningún distingo. El presidente está cubierto de cualquier eventualidad. En eso sí habría una contradicción entre lo que dice la Constitución y el informe letona. Sí. Por eso digo, el informe de la congresista hay que leerlo objetivamente, sin apasionamientos, y se lee bastante mejor los considerandos y las conclusiones. Y por supuesto dice, y si no colabora, o sea, si no comparece, porque esa es la interpretación de la comparecencia que da este informe, entonces lo podemos acusar y reservamos la acusación al término de su mandato. Bueno, esa es la parte que, pero esa colaboración en ningún momento el presidente Kuczynski
está, mejor dicho, está dispuesto a, a colaborar, pero por escrito, como en la forma de pliego y quizás hasta de repreguntas podría ser, eso, pero no, eso podría ser perfectamente. Esa opción, el informe, la permite sin ningún problema. Con una lectura detenida uno se puede percatar que ese es el sentido del informe. Entonces, ¿cómo interpreta usted este ánimo que suena más bien confrontacional de la congresista al momento de hacer este anuncio? Bueno, y que ha encontrado un eco y una respuesta en la bancada de Peruanos por el Cambio, porque el congresista Ceballos ha sido tajante, dice, están construyendo mecanismos para generar la vacancia del presidente. Han salido ellos a nombre de los congresistas del gobierno a pronunciarse y los hemos escuchado aquí muy enérgicos al respecto. Vea, los tonos van increciendo y eso hay que evitarlo en cuestiones de gobierno. ¿Le parece que han sido muy apasionados los congresistas en su respuesta? No quisiera calificarlo, lo que ocurre es que son políticos natos y bueno, hay un apasionamiento, ¿no? Pero en mi condición de ex juez y de ministro, yo puedo hablar con la tranquilidad que me da el haber estudiado detenidamente los informes, tanto de la congresista letona, que me parece tiene partes muy interesantes, como la del congresista Torres. Y con todo esto con la Constitución en la mano y hasta con el derecho comparado. Uruguay, todos los países, le puedo decir, Uruguay, Colombia, Costa Rica, todo eso es un derecho, en el derecho comparado y nuestro derecho histórico, esto no tiene mayor discusión. Incluso hasta en el gobierno de Fujimori. ¿Y eso lo desconocía la Comisión Lavallato? En el gobierno entonces de Fujimori hubo una citación. Sí. Por una comisión, pero no fue. Claro, porque si el tema estaba tan claro, ¿para qué acudir a la Comisión de Constitución a que haga una evaluación? Si esto está clarísimo en la Constitución política del país. Vea, Ávila, yo pienso que siempre va a haber debate y siempre se va a abrir y dentro de 4 o 5 años nuevamente vamos a tener problemas similares y yo pienso que no debemos temer a la confrontación de ideas y el cambio. Dos preguntas concretas. Usted dice que los congresistas actúan como políticos y que evidentemente como políticos ellos están llevados por el apasionamiento. Usted ocupa una cartera en el gobierno, es parte del Ejecutivo. Es imposible desligarlo de una función política, no solo ejecutiva, sino también política. ¿Usted considera que han sido demasiado apasionados? Vuelvo a la pregunta. ¿Aconsejaría que bajen el tono de la confrontación? Efectivamente, sí, debe bajarse el tono. Sí, yo sí puedo invocar que bajen el tono, que haya un trato más cordial, porque está de por medio el equilibrio de poderes, está de por medio la enseñanza ciudadana que recibe cualquier ciudadano de a pie que ve los debates y las discusiones políticas. ¿Y cómo, según su análisis, golpea esto o afecta a la figura presidencial? Porque estamos tratando de explicarle a la gente qué consiste este informe, pero el público, así como los congresistas, escuchan a la señora letona decir lo que ha dicho e inmediatamente hay una afectación. O sea, se está hablando del presidente de la República. Si ellos saben que no se puede acusar hasta después de concluido el mandato, así sea, como, bueno, que pase primero, obviamente cumpliendo con el requisito de pasar de categoría de testigo investigado, entonces, ¿para qué gastan en este momento energía haciendo estos anuncios? Bueno, la lucha política. ¿Eso es parte del juego político? A pesar de que yo estoy en un cargo político, sin embargo, la lucha política es así, pero no nos trae el encrespar los ánimos no nos trae ningún beneficio, más aún si estamos buscando entrar al OCDE, a ASPEC, estamos en la Alianza del Pacífico, en una serie de foros internacionales que debemos presentar en la mejor cara Me dicen que usted tiene actividades por cumplir. Quería aprovechar el poco tiempo, creo que son 2 o 3 minutos que nos quedan para conversar. ¿Cuál va a ser la respuesta del presidente Kuczynski a la comisión Lavallato? Yo preferiría contestarle que voy a tratar esto con el presidente, con la premier, y vamos a tratar este asunto. ¿Dirigirán una carta, digamos, allanándose a las preguntas que tenga a bien hacer la comisión? Perfectamente se puede hacer. ¿Usted reconsideraría la presencia de la comisión en Palacio de Gobierno? Yo eso preferiría primero conversarlo con el presidente. ¿Pero usted lo aconsejaría o no?
Bueno, ya hay un camino que es el contestar por escrito. Eso es Pero le esa es la vuelvo opción. al tema. Usted, ¿cuál es su opinión a título personal y como jurista? ¿Usted aconsejaría más bien que tienda puentes y no cree innecesariamente un enfrentamiento adicional con Yo el aconsejaría Congreso? que el presidente brinde la mayor colaboración a la comisión. ¿Y eso sería escuchando Que presencialmente a la comisión en no Palacio de necesariamente, Gobierno? puede ser por escrito, tal como aparece en el informe, por escrito, que es una facultad presidencial. ¿Con cuál se quedaría? ¿Con lo escrito o con lo presencial? Pues, optaría por lo escrito, preferible, si es que esto es posible. Entonces usted aconsejaría que sea por escrito. No me ponga las palabras todavía porque en realidad yo prefiero siempre Estoy definir las tratando cosas. de obtener una respuesta. No. Eso Yo es, ya estoy le tratando contesté de que obtener una respuesta. me adecuo En a lo que legalmente y constitucionalmente el presidente está En cualquier facultado. caso, digamos que esto está en evaluación. Sí, Podría está estar en en evaluación. de acuerdo a los lineamientos mismos que aparecen en el informe de la congresista letona. Correcto. Tengo dos preguntas más. Juan Falconi, el nuevo presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y el indulto a Fujimori. Se ha descartado este cambio, que esto tenga que ver con el indulto, sin embargo el presidente continúa hablando del tema. ¿Hay novedades al respecto desde No. el Ministerio de Justicia? Ninguna novedad, lo que ocurre es que había una vacante, hay una persona apta que tiene condiciones, entonces había que llenar la vacante. ¿Y cuáles son las noticias que próximamente daría el presidente, según anunció él mismo en Argentina, sobre la situación de Alberto Fujimori? Solamente me atengo al anuncio que hizo en Argentina, que lo he leído en el periódico. No hay nada en agenda, no hay nada en mi despacho, insisto, en este momento. Ni en la Comisión de Gracias Presidenciales, no, en la comisión ni una comisión de médicos encargada de Más bien evaluar. aprovecho la pregunta suya para decirle, en la Comisión de Gracias hay un embalse de indultos, de conmutaciones, que antes llegaban a números, por decirle, de 2.000, 3.000 conmutaciones en un periodo presidencial. Desde el gobierno de Ollanta a la fecha, 183, nada más. Y hay más de 900 pedidos de indultos y conmutaciones de gente que está grave o enferma o está en una etapa terminal, que no son atendidas. Así que tenemos un trabajo pendiente ahí. Correcto. Última pregunta, el tema de la pena de muerte. Usted Sí. se imaginará que no puedo dejar de tocárselo. ¿Sigue creyendo usted que es viable la pena de muerte? Vea. ¿Sigue considerándolo una En primer lugar, posición personalísima al margen de lo que haya dicho el presidente? En primer lugar, yo hablé de varios temas importantes y solamente fue una pregunta de la pena de muerte que yo la contesté de manera académica, pero sí haciendo la advertencia que tenemos un tratado. Y por supuesto eso no obliga, yo ya hice la aclaración que no es la política de gobierno en el que yo estoy o que yo formo parte. Por eso le digo, al margen de lo que ha Al- dicho el presidente y de la política que tenga este gobierno, usted, Enrique Mendoza, ¿cree en la pena de muerte? Es más, aprovecho para decirle que de acuerdo a nuestra condición de nación que ha firmado un tratado, en este momento no puedo optar por una pena de muerte, ni siquiera Pero plantearla. ¿cree personalmente en que la medida vale, que es disuasiva? No hablemos de creencias, hablemos de que yo como ministro, yo propugno la posición de Pero gobierno. defendió su posición personal, ¿podría defenderla nuevamente Pues ahora? es una posición académica, pero no la promuevo, porque si yo digo no soy claro en ese sentido, aparezco como promotor, como así me han puesto. Yo no he promovido nada. Simplemente dije, señores, que sí es disuasiva, dije, sí es disuasiva, pero yo no he planteado ni lo he puesto en agenda. Correcto. Eso está es claro. la verdad del asunto. Muy bien, Por ministro. eso quiero ser enfático en ese punto. Bien, muchísimas gracias por los minutos Gracias. que nos ha concedido Gracias, y vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que supuesto. decida el presidente de la República hacer con las inquietudes que se plantean en la Comisión de Gracias, Gobierno. hermano. Muy buenas Gracias. noches. Hacemos Buenas una pausa.